Muy buen día. En esta ocasión, la Academia de Contratación Pública ofrece compartir un tema muy importante porque habla del registro de las actividades que se llevan a cabo en un contrato de obra pública. ¿Cuáles son las tareas? ¿Cómo se debe de llevar a cabo ese registro? ¿A cargo de quién corre esta obligación? Estamos hablando de la bitácora de obra. Doctor, ¿nos puede compartir qué debemos entender por bitácora de obra y por qué es necesario que exista en los contratos de obra pública? En una obra es toda una interrelación de personas. ¿Sí? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? O sea, y por lo tanto hay medios de comunicación. O sea, yo ahorita para hablar con usted, con el público, con usted, utilizamos un medio de comunicación. Claro. El medio de comunicación oficial en una obra se denomina bitácora de obra. Es decir, en el desarrollo de la obra podemos comunicarnos como quieras, pero el instrumento técnico, jurídico y legal con el cual tú y yo nos vamos a comunicar para temas oficiales se llama bitácora de obra. Así que es el instrumento de comunicación. Es el instrumento básico para comunicarnos. De ahí ves su importancia. Claro. O sea, pues es la forma en que nos comunicamos. El medio, me podrás escribir, me podrás decir, me podrás entregar información, pero el medio oficial es bitácora. Por lo tanto, todo pasa por ahí, ¿no? ¿Cuál sería entonces el origen de esta bitácora? ¿Nos podría compartir, por favor? La bitácora como tal, al final era un cuaderno que venía en los barcos, ahí pegadito a la brújula, y la idea era que relataba lo más trascendente que se daba durante la travesía. Es una figura de derecho marítimo. Como existen tantas figuras que nosotros no conocemos en derecho, pero vienen del derecho marítimo. Ahí cuando hace algunos años escribí sobre la bitácora de obra como tesis para graduarme de alguna maestría en construcción, hice la bitácora, pues se me hizo un instrumento muy curioso, muy complicado. Cuando estuvimos redactando en las comisiones redactoras de la ley, un tema era la bitácora, ¿no? Y todo el mundo decía, pues todos la ninguneaban, todos las daban, pero digamos, era el medio de comunicación y en su momento pues peleamos de meter la bitácora dentro de la ley, ¿no? Obviamente ya ahorita ya traen unos conceptos muy avanzados de bitácora electrónica y todo eso que supongo que vamos a ver. Pero la esencia es esa, su origen es relatar lo más importante que sucedía en una travesía, ¿no? Pues aquí al final, pues haciendo la metáfora, pues la obra pues, es una travesía de construcción. ¿Qué formación entonces debe tener la persona que la lleva y quién es quien materialmente la lleva en los contratos de obra pública? Pues mire, en contratos de obra pública, particularmente en obra pública, está bien definido quiénes son los representantes, ¿no? ¿Quién es el representante? El residente es el que está a cargo de la bitácora y el superintendente es el que tiene la obligación de hacer las anotaciones en bitácora. Son lo oficial, ¿no? Los registros son los oficiales. Te entrego una estimación, bueno, el que lo debe de firmar o el que lo debe de suscribir es el superintendente. La recibe, ¿quién la tenía en su...? Antes la bitácora era un cuaderno que eran hojas pastas gruesas, era un cuaderno, pues estaba en obra, un pequeño reglamento de cómo se hacía su uso y manejo, y se anotaban por números, y ahí lo más relevante, y había, oye, te pido que me autorices tal, y venía la bitácora y respondías. Esa es la trascendencia de la bitácora. Actualmente ya hay un sistema que sacó la Secretaría de la Función Pública, donde estableció la bitácora electrónica como una obligación, el BEOP, bitácora electrónica de obra pública, y que lo lleva ya mediante computadora. Obviamente hay una firma electrónica de la gente que lo puede anexar, en fin.
Entonces, actualmente existen dos posibilidades de llevar esa bitácora. Puede ser escrita y electrónica, o ya únicamente existe la obligación de que sea electrónica. A nivel obra pública existe la obligación de que sea electrónica, pues por dedazo, o sea, porque lo dijo la ley, porque lo dijo el reglamento, porque fue una orden y es electrónica. Pero en obra privada regularmente también se lleva a la antigüita, ¿no? ¿En una obra pública puede haber varias bitácoras o es, como nos mencionaba anteriormente, era un libro, actualmente es electrónica? ¿Este archivo digital o electrónico o sistema en el que se lleva es único también o hay varios elementos? Mire, al final la regla era una bitácora por obra, ¿no? Pero pues, se pueden hacer tomos, ¿no? O sea, dependiendo del frente, pues se puede armar por frente esa misma bitácora, ¿no? Antes, como era un cuaderno, pues sí, habían varias bitácoras según el frente y era válido, o sea, por criterios de normatividad, pues era válido tener varias. Hoy el mismo sistema lo permite y como ya es por computadora, pues es un solo acceso, entonces regularmente es una bitácora, pero sí se podían tener varias bitácoras, dependiendo del tipo de obra, insisto, hay obras que se subdividen, ¿no? O sea, hay obras que son diferentes hospitales o reclusorios distintos o áreas distintas, o sea, por la inmensidad, por las características que tiene cada uno. Volvemos a lo mismo, características, complejidad Y magnitud de las obras, que como se lo decía en alguna parte, es un cliché que trata de enfocar, de hacer de esa ley general a la especialidad. Ese cliché no sirve mucho. Entiendo entonces que todo lo que no aparezca documentado en ese archivo electrónico, pues no tiene ningún efecto independientemente del tema que se trate. Así es, en estricto derecho, así es. Claro que también, o sea, siendo honestos, hay las costumbres de mandarlo por oficio, ¿no? Dicen, no, a mí la bitácora, no, yo lo hago por oficio porque me siento más seguro de que es oficial. Bueno, sí, ya, pero ya estamos ante otros medios de prueba, otros elementos de probanza, que ya dependiendo del caso de que se trate, ¿no? Pero el instrumento oficial siempre es bitácora, siempre. Si yo te mando un oficio, te lo tengo que presentar por bitácora y anexarlo, el sistema lo permite anexarlo, bitácora, los oficios, y en fin, o sea, llevar todo eso. Obviamente un administrador, pues si no lleva bien control de su bitácora, pues ya. Había gente que decía, no, me decía a mí, pues es que el residente no deja hacer anotaciones hasta que hasta que yo no la reviso, ¿no? Ah, bueno, pues entonces, ¿qué clase de administrador? Pues te lo mereces. ¿Qué clase de administrador o superintendente eres? O sea, esto es de carácter, esto es de firmeza, esto es de exigir derechos, esto es de leer el contrato. Y sí, o sea, hay gente que así, no se puede. La que yo no la lea, si no, te cae la guadaña, pues sí. Era igual, a ver, la bitácora, pues sabíamos cuando era en cuaderno, pues hasta el final la llenaba, ¿no? Luego me acuerdo hace años que tenían el cuadernito, al final te veía ahí un muchachito, no, ¿qué haces? Estoy haciendo la bitácora de obra. Y él sí se acuerda, está bien. Eran cosas chistosas, ¿no? Ya con este sistema, pues no, ya tiene reglas, ¿no? Las tengo que hacer al día y, en fin, puede ser también, insisto, todo es como todo, tienes cosas buenas, cosas malas, pues hay que subsistir con lo que existe, ¿no? Mencionó algo interesante, el cuaderno de obra. ¿Este todavía se lleva o cuál es la diferencia que existe entre el cuaderno de obra y la bitácora de obra? Antes, el cuaderno de obra, mire, estaba la bitácora así como el plus, que era lo valioso. Y el cuaderno de obra era así como parte del expediente. Era un cuadernillo que se llevaba así de anotaciones entre el residente y no tenía ningún efecto, pero existía por ahí, en obras antiguas, existía ese cuaderno de obra. Y era un documento, era un cuaderno, o sea, aparte de pastas, la bitácora, llegábamos y teníamos una junta, lo anotábamos en cuaderno.
y luego lo que derivaba del cuaderno, como estaba firmado por ambas partes, lo trasladaba a la bitácora. Eso era. Ya con los nuevos sistemas, con la bitácora electrónica, todas esas costumbres se han tendido a desaparecer. No, pero esto no quiere decir que hayan desaparecido, ¿eh? Hay muchas obras pequeñas o obras privadas que todavía se la llevan a la antigüita, ¿eh? O sea, no lo desdeñemos, ¿no? Pero hay obras que todavía existen esas costumbres. Si la bitácora de obra es el medio de comunicación oficial entre las partes suscriptoras del contrato, ¿qué actividades se hacen constar? ¿Por qué se haría constar todo? Prácticamente sería interminable ese documento. Volvemos a lo mismo, dependiendo de las características, magnitud y complejidad, pero ¿qué actividades se deben quedar asentadas? Mire, regularmente dice la norma, y es lo correcto, se tiene que anotar lo trascendente, lo relevante. O sea, muchas veces la bitácora era el cuaderno de chismes. No es un cuaderno, es un instrumento oficial, darle la trascendencia y la importancia que tiene. Oye, que vi a fulanita, no viste nada, a ver, oficial. No, o sea, no permitas poner cosas que no van, ¿no? O sea, cosas que son intrascendentes, ¿no? Oye, que vengo a reportar al policía que no me dejó entrar, aunque yo llegué temprano. Bueno, eso es irrelevante, ¿no tiene? Sí, dentro de la obra, ¿no? O sea, cosas relevantes. ¿Qué es lo relevante? Oye, te estoy entregando estimaciones, anótalo. Oye, te estoy entregando un reclamo porque no me dejan entrar. Tengo toda la producción parada la producción o todo el tren de transporte parado porque hubo un bloqueo. Pues anótalo por los efectos que va a tener. Cosas de ese tipo, ¿no? O sea, la regla es lo relevante. ¿Es factible que a la bitácora de obra se pueden acompañar documentos? Sí, la bitácora de obra le permite adjuntar documentos, fotos. Antes ahí era igual. A la bitácora de obra parecía ser una cosota grandota, ¿no? O sea, pues se pueden adjuntar, o sea, es perfectamente válido. Nos mencionaba que la bitácora de obra es actualmente un elemento electrónico. ¿Cómo se archiva? ¿Quién la tiene a su cargo? ¿En dónde la podemos localizar si queremos revisar tal o cual contenido? No, mire, allí para acceder es un sistema que se lo da a Función Pública y como tal, bueno, pues tiene sus reglas. Hay cosas que a mí en lo particular no me parecen. Pero imagínense cuántas obras son, ¿no? Obviamente, pues luego tenía amigos que decían, oye, es que tengo que levantarme a las 3 de la mañana porque es el momento en que está vacío y es el momento en que entra la información porque cada rato me la bota, ¿no? Ese tipo de problemas. No, es que quiero anexar a un archivo y no me deja, o sea, y no, ya sé hasta qué horas tengo que hacer las anotaciones, ¿no? O sea, como sistema tiene también sus problemas. Al final, al ser un sistema que es un disco que se guarda en la nube, no sé dónde lo guardaron, pero al final es un sistema que me dan mediante firma electrónica, me dan mi clave, lo doy de alta dentro de la dependencia de entidad y ya, y ahí hay varias figuras, ¿no? El administrador de la bitácora, quién está registrado, cuál es la clave, entonces ahí ya tiene su propio manual, todo, hay incluso un manualito para manejo de bitácora electrónica que emitió la Secretaría de la Función Pública y cómo lo lleva tanto por la dependencia entidad que es la encargada como los contratistas, ¿no? Hay quienes han mencionado que la bitácora de obra es una herramienta de gestión de los contratos. ¿Usted considera que esto es así y en su caso por qué? No es. Si es de gestión, imagínense, nunca lo terminaría. O sea, como usted decía hace rato, pues es interminable. O sea, allí voy a ver, yo necesito un permiso, anótalo y que me lo den. No, a ver, es un medio de comunicación, no de gestión, entre las partes y que se anota lo relevante. No, yo no gestiono nada por ahí. Que muchas veces es la única forma, dice,
te vengo a solicitar que me autorices el plano fulano de tal. No se autoriza, vía bitácora, no, pues no vas a acabar. No, lo relevante, insisto. ¿Sí me explico? Claro que sí. Hace rato mencionó también que existía o existe un expediente de obra. ¿Cuál es la diferencia que podría existir entre la bitácora y el expediente de obra? ¿Aún existe esto? El expediente de obra siempre es, son cajas y cajas y cuartos que pueden formarse. El expediente de obra pues, está formado por el proyecto ejecutivo, por todos los planos de taller, todo lo que va saliendo, ¿no? Imagínense, a usted le dan un plano y de ese plano tiene que hacer los trazos, las dimensiones, las estructuras y va generando una serie de documentación, un expediente que puede ser electrónico y va generando instrucciones de toda la información. Ahí ya, por ejemplo, en contratos ya que lo ameritan, todo un sistema de gestión del contrato, donde todos los oficios, todo lo que se va generando, y ahí se va haciendo su sistema de gestión, pero que no es la bitácora. Sí existe el expediente de obra. Pareciera ser que entonces el expediente es el archivo de obra, ¿o cuál es la diferencia? Sí, es un archivo de obra. ¿Sí? Su expediente es todo su archivo, todo lo que tiene, de cómo desarrolló toda su historia, ¿no? Toda la documentación. De hecho, yo siempre he pugnado que esos expedientes sean electrónicos, que tenga uno acceso a ver algo. Mira, muchas veces, créame, hay superintendentes o residentes que no conocen ni el contrato. Qué complejo. Sí, no los conocen. Y muchas veces, pues a ver, hay contratos, le puedo decir, que son 100 carpetas. Porque es importante que el administrador conozca de la bitácora de obra y hasta... Porque es su herramienta de comunicación. Imagínate, usted se ve sin celular. No. En un extremo, ¿no? No. En un extremo, se ve sin celular, sin su computadora. Pues su medio de comunicación oficial y trascendente de lo relevante es eso. Puede tener otros instrumentos, oficios y eso, pero ya cuando quiere generar un reclamo, quiere generar la participación o que dejar asentado algún problema, ¿qué hace? Acudir a la bitácora. Y si no lo controla, pues pierde su celular en una hora. Con esta parte terminamos este pequeño programa, sabedores que tal vez los conceptos que compartimos no son en todo extensivos. Sin embargo, nos gustaría recibir sus comentarios a través de nuestras redes sociales que aparecen al final de este material. Gracias.